Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En relación a la dieta con días de entrenamiento y días de descanso, a veces se suele generar cierta controversia. Vamos a ver qué es necesario comer los días de descanso. Os digo que a veces hay cierta controversia entre la dieta, días de descanso, días de entrenamiento, si se debe cambiar o no se debe cambiar, si se nota beneficio extra o no. Y en estos casos podríamos decir que la respuesta es que depende. Depende del tipo de deportista, de su nivel de entrenamiento, de si es amateur, si es profesional, es decir, hay muchos factores que pueden influir en ese cambio dietético en los días de entrenamiento y los días de descanso. Si nosotros nos ponemos en el caso de un deportista amateur que entrena una hora y media al día, los días de entrenamiento, vamos a poner 3-4 días a la semana y el resto no entrena, os puedo decir que no es necesario hacer cambios dietéticos entre los días de entrenamiento y los días de descanso, porque realmente no se va a notar beneficio y puede resultar incluso a veces un poco caótico. ¿Por qué? Porque muchas veces igual cambiamos el día de entrenamiento, pero claro, ¿qué hacemos ahora con el menú que teníamos organizado? Porque yo realmente iba a entrenar el martes, pero me ha surgido un compromiso laboral y en vez del martes voy a ir el miércoles, que se supone que era mi día de descanso. Estamos hablando de unos niveles de entrenamiento, es decir, escasos, es decir, 3 horas semanales o 3 horas y media al día, 3 días a la semana, que no van a alterar el total de la organización de el equilibrio, ¿no? Lo que nos mantiene el equilibrio entre la alimentación y el gasto energético. Nuestro cuerpo es capaz de ir utilizando los recursos que tiene, y en esos casos, como os digo, no es necesario hacer distinciones en la dieta entre los días de entrenamiento y los de descanso. Pero ¿qué ocurre con un deportista que entrena para competir, por ejemplo, y que igual sus entrenamientos, vamos a ponernos en que van a ser seguramente más de 3 días a la semana y la duración también va a ser más larga? Imaginaros que tiene que entrenar 4 días a la semana, solo hemos puesto uno de más, y sus entrenamientos duran 3 horas. En esos casos, evidentemente, el gasto energético es muy superior los días de entrenamiento respecto al gasto energético de los días de descanso. Y en estos casos sí podría tener sentido cierta variación o cierta modificación en los hábitos dietéticos de esos días de entrenamiento respecto a los de descanso. Imaginaros que ya nos vamos a deportistas profesionales cuyo trabajo es entrenar para obtener ese objetivo deportivo, y por lo tanto en esos casos evidentemente sí que es necesario adaptar estrictamente la dieta al gasto energético de cada día, incluyendo por supuesto los días de descanso, que deberían valorarse de manera diferente. Así que vamos por partes. Empezamos por esos deportistas amateurs que, aunque os haya dicho que no deberían hacer o no es necesario hacer cambios dietéticos, sí podemos hacer una pequeñita mejora en los días de descanso. Una pequeñita mejora que no influiría muchísimo en el cambio dietético o en ese equilibrio que estamos buscando. Bueno, realmente lo que todo deportista debería priorizar en los días de descanso es la recuperación muscular, la regeneración celular, es decir, mejorar todo aquello que hemos puesto, vamos a decir, un poco patas arriba durante los días de entrenamiento para conseguir ese objetivo. El entrenamiento deportivo hace aumentar el metabolismo,
el metabolismo tiene como consecuencia, ese aumento del metabolismo, un aumento de la producción de radicales libres. Si nosotros el día que descansamos conseguimos mejorar o optimizar esa eliminación de los radicales libres y al mismo tiempo proporcionarle nutrientes suficientes a nuestra masa muscular para mejorar, evidentemente vamos a conseguir mejorar esa recuperación. Si nosotros, por ejemplo, priorizamos el consumo de frutas bajas en carbohidratos y ricas en vitamina C, como pueden ser los cítricos, el kiwi o los frutos rojos, los días de descanso, estamos proporcionando mayor cantidad de antioxidantes. Si al mismo tiempo mejoramos el aporte de proteínas y controlamos ligeramente el aporte de carbohidratos, todavía obtenemos un mayor beneficio también para esa distribución, ¿no?, de las diferentes comidas a lo largo del día a día. Cuando sabemos, por ejemplo, estamos en el deportista amateur, a pesar de que todo esto lo podemos aplicar en mayor o menor medida con todos los deportistas. El deportista amateur que os he dicho que ha dejado de entrenar el martes, que es su día habitual, por una reunión en el trabajo y lo ha desplazado al miércoles, ¿qué pasa? Que hasta última hora del día pues igual no sabe que no va a poder ir a entrenar. ¿Dónde puede hacer ese ajuste? Por ejemplo, en la cena. En la cena, en lugar de una cena con mayor abundancia de carbohidratos, puede priorizar una cena más ligera, rica en proteínas de alto valor biológico y acompañarla, como decía, de esas frutas o esos vegetales que proporcionen mayor cantidad de antioxidantes. Por ejemplo, una tortilla de espárragos y de postre un yogur con un kiwi. Tendríamos una cena perfecta para ese día de descanso en ese caso. Si esos días de descanso están perfectamente planificados porque tenemos una estructura de entrenamientos fija con un club deportivo, por ejemplo, para permitirnos esa competición, ese deportista intermedio que entrenaba más tiempo y más frecuencia, evidentemente en esos casos sí que podemos priorizar los días de entrenamiento, el consumo de alimentos que nos ayuden a recuperar la energía, es decir, más carbohidratos, así como también ese aporte de antioxidantes, por ejemplo, esa misma cena, pero le añadimos también un poco de patata asada o un poco de arroz para esa recuperación también del glucógeno muscular. Y en el caso de los deportistas profesionales, pues ya sabéis que suelen contar con un equipo multidisciplinar que evidentemente tienen perfectamente controlado todo lo que comen a lo largo de la temporada para conseguir mejorar su rendimiento. Así que en ese caso, evidentemente, estas mismas estrategias también nos sirven, pero van a estar perfectamente planificadas. En el resto de los casos os he hablado, por supuesto, de las cenas porque es el momento del día que mejor nos permite hacer esas adaptaciones, sobre todo si tenemos en cuenta que combinamos jornada laboral con los entrenamientos y cualquier otro tipo de factor que pueda afectar a lo largo del día. La comida del mediodía puede ser más difícil de ajustar y por supuesto pues el desayuno es lo primero que hacemos, igual ni siquiera todavía sabemos si vamos a conseguir ir a entrenar por la tarde o no. Evidentemente hay multitud de variables. Podemos entrenar por las mañanas y entonces ya sabemos perfectamente a qué atenernos a lo largo del día, pero bueno, cuando tratamos de ver la importancia que pueden tener los alimentos posteriormente a los entrenamientos, ahí es donde tendríamos que jugar con esos días de no entrenamiento, en los cuales necesitamos ligeramente un poco menos de energía,
pero sí necesitamos el aporte de aquellos nutrientes esenciales que nos ayudan a mejorar nuestro metabolismo y nuestra masa muscular para conseguir obtener ese rendimiento deportivo. Con lo cual, si yo quiero o me veo en la necesidad de ajustar esos requerimientos, tendría que reducir ligeramente los carbohidratos y aumentar el consumo de alimentos que me proporcionen micronutrientes, vitaminas, minerales, es decir, frutas y verduras que me van a ayudar a aumentar ese aporte de micronutrientes que mejora también mi metabolismo. Así que en ese caso creo que más o menos podemos ajustar fácilmente nuestra dieta, incluso si no tenemos una muy buena planificación de los entrenamientos. Aunque ya os digo que muchas veces no es imprescindible porque mi cuerpo es capaz de mantener su equilibrio en un periodo de tiempo más largo, no a diario, sino que realmente en un periodo, vamos a decir, de alrededor de 15 días es lo que se suele utilizar para valorar completamente el equilibrio del aporte dietético en nuestro organismo. Por lo tanto, hacer valoraciones exclusivamente diarias a veces nos puede llevar o conducir a algún tipo de error nutricional o a olvidarnos de la importancia que tienen algunos micronutrientes, de esas vitaminas y minerales que son también imprescindibles para mejorar el rendimiento deportivo. Y por ejemplo, cuando hablamos del consumo de frutos secos, semillas o grasas saludables, como por ejemplo el consumo de aguacate, que suelen hacer aumentar la energía de la dieta, en esos días de descanso serían alimentos que no deberíamos priorizar. Es verdad que nos proporcionan también multitud de ácidos grasos, por ejemplo, tipo omega 3, con capacidad antiinflamatoria. Nos ayudarían a recuperar más rápidamente también esa posible inflamación de las fibras musculares, pero en ese día que no entrenamos tenemos un mejor control también de la energía si no abusamos o no utilizamos excesivamente esos alimentos más ricos en grasa, sino que, como os he dicho, trasladamos ese consumo más a las frutas y a las verduras que a esos alimentos ricos en grasa, y tampoco deberíamos excedernos en el consumo de alimentos ricos en carbohidratos, que si ya los hemos consumido a lo largo del día, porque pensábamos, por ejemplo, que íbamos a entrenar, pues en ese momento de la cena los reducimos ligeramente y de esa manera podemos llegar a tener un mejor control general de la dieta asociada también a nuestros entrenamientos. Así que espero que el vídeo os haya gustado y por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndose a todos en los próximos vídeos.